Bien, buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 1, conformado por Figueroa Salazar, Andrea Janet y Araiza Durán Brandon Michel. El día de hoy vamos a estar exponiendo el análisis de nuestros resultados de la práctica de complejometría, determinación de dureza total de los iones de calcio y magnesio. Bien, en esta práctica se realiza una serie de titulaciones con EDTA para determinar la concentración de iones de calcio y magnesio en el agua de grifo, usando como indicadores el ENT para la dureza total y murexida para identificar el ion calcio. Con el ENT se observó un vire de rojo a azul, mientras que con la murexida viró de rosa a violeta. Después de realizar los cálculos correspondientes y compararlos con la literatura, se concluyó que el agua del laboratorio es dura, al tener concentraciones de 150 a 300 partes por millón. Sin embargo, está dentro de lo establecido. Como objetivo, pues tenemos que el alumno debe determinar la dureza de calcio y magnesio en una muestra de agua potable, alcanzando el método de complejometría y verificando el grado de potabilidad del agua analizada, en este caso la del laboratorio, observando el efecto de enmascaramiento de la terminación de la dureza debido al magnesio suelto en una muestra problema. Bien, para llevar a cabo los cálculos, primero tuvimos que convertir nuestra concentración de partes por millón a una concentración molar. Posteriormente usamos la fórmula de concentración 1 volumen 1 va a ser igual a concentración 2 volumen 2 para poder conocer la concentración de nuestras muestras al evaluarlas y estandarizar lo que es el EDTA, concluyendo que nuestro EDTA en resolución tenía una concentración de 0.00794 molar. En cuanto a para llevar a cabo los cálculos de la dureza total, usamos la fórmula siguiente, en donde la molaridad sería la división de la molaridad del EDTA por el volumen gastado de EDTA por el peso molar del agua, y lo que hicimos fue hacer una conversión de unidades de gramos a miligramos entre el volumen de la muestra en mililitros. Eso se realizó de igual manera con lo que era la dureza para el calcio. Sin embargo, cambiamos el peso molecular del agua por el del carbonato de calcio. En el caso de la dureza del agua con el estándar, únicamente adicionamos al volumen de la muestra 10 mililitros del estándar para poder conocer la concentración en partes por millón. Los resultados. Para los resultados, para la primera parte, la determinación de dureza total en el agua potable, en las primeras muestras gastamos 2.1 mililitros de EDTA, lo que nos llevó a una concentración de 198.64 partes por millón. En la segunda muestra gastamos 2.3 mililitros y tuvimos una concentración de 182.8. En la tercera tuvimos 2.4 mililitros y fue una concentración de 190.74. Eso nos dio en promedio 190.74 partes por millón, con una desviación estándar de 7.902. Y observamos lo que es el vire en mi figura número 1, en el cual se observa que pasó a azul claro para determinar la dureza total. En la tabla 2 llevamos a cabo los cálculos para la determinación de la dureza debido al calcio. En esta muestra, debido a un arreglo en el indicador de murexida, se descartó la primera muestra que realizamos en la primera titulación por ese arreglo de reactivo. Por lo tanto, solamente lo llevamos a cabo 2 veces y esto nos dio que en la segunda muestra se gastó 4.7 mililitros de EDTA con 74.70 partes por millón. Y la tercera muestra gastó 4.5 con 71.53 partes por millón, lo que nos da un promedio de 73.115 partes por millón con una desviación estándar de 2.2415. Y mi figura 2 es la evidencia del viraje a un violeta para determinar que llegó al punto para calcio.
En la tercera tabla veremos que es la dureza con total más una pequeña cantidad del estándar, gastando menos, lo que nos da una pauta de que hay más concentración. Y se observa en el primero que fueron 2.9 mililitros gastados de ETA, o una concentración de 135.243 partes por millón. En el segundo gastamos 2.6 mililitros, o una concentración de 103.320 partes por millón. Y en la tercera gastamos 2.5 mililitros de ETA para tener una concentración de 99.34, lo que nos da un promedio de partes por millón de concentración de 105.97, con una desviación estándar de 8.27. Y se observa en mi figura 3, el cálculo por triplicado, el viraje por triplicado de nuestro tercera parte. Y ya finalmente en la cuarta tabla se habla de la determinación del calcio con estándar. En esta igual gastamos como primera muestra 1.1 mililitros de EDTA con 15.83 partes por millón. En la segunda gastamos 1.9 de EDTA y obtuvimos 25.15 partes por millón. Y en la tercera fueron 1.8, lo que nos dio 23.84 partes por millón, con un promedio, por lo tanto, de concentración de 21.625 y una desviación estándar de 5.011. Y mi figura 4 muestra el viraje con estándar de rosa a violeta para determinar el calcio. Ahora discutiremos nuestros resultados con lo establecido en la literatura. Daniel Harris en 2007 nos indicó que la valoración de calcio con un indicador de ENT adquiere un color rojizo hasta un naranja según la concentración de calcio que contenga, lo cual corresponde con los tonos siliciales que nos dio, dándonos un rojo muy tenue al principio. Es muy importante que el uso de un indicador de pH 10 por varias razones. En primer lugar, para las diluciones muy alcalinas de pH cercanos a 10, se forman complejos más estables con el EDTA, que fue el reactivo que utilizamos para valorar. En estados donde predomina la formación desprotonada de este último, nos indicó Harris igual. Igualmente, es importante tener un control de pH para lograr lo que consta para la formación de metal EDTA sea alta. Así, el color del indicador es suficientemente distinto del complejo metálico del indicador. También nos lo indicó Balcacer en el 2000. Después de nosotros valorar con DTA, obtuvimos un viraje azul cielo, muy claro, con un color que concuerda con lo que nos decía Gary en su libro de Química Analítica en 2018. La valoración de DTA, al llegar a su punto de equilibrio, toma un color azul. Esto varía dependiendo de las literaturas. Algunos indicaban que un color claro, otros que muy oscuro. Dependía de la concentración y del pH que se utilizaba como amortiguador. Los valores calculados de la dureza total permiten caracterizar la muestra de agua como una medida en términos de dureza, debido a que el valor de dureza total se encuentra dentro del rango comprendido para nuestro caso, entre 182 y 199 partes por millón del carbonato de calcio, lo que correspondía a la literatura encontrada y que es mencionado por Harris en 2007, lo cual nos indica que el agua es potable y de riego se mantiene en esos estándares a nivel industria, y es lo que manejaba Harris en su libro, con un color azul. Al ser un blanco de referencia, tendría que ser un tono muy bajo. Se puede decir que el agua analizada es apta para el consumo humano, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el agua de bebida patrón, que fue la que se analizó tanto patrón como estándar, deberían contener menos de 500 partes por millón de productos sólidos totales disueltos, lo que con nuestros resultados pues se podría comprobar que se mantiene en un margen aproximado e inferior a lo que se espera para un agua potable. La miruxida es un indicador de rápida valoración, la cual genera un color violeta al reaccionar con el EDTA al llegar al punto de equilibrio, nos indicó Ayres en 1997, con lo que el valor muestra nuestro valor
Al valorar la muestra y el blanco de referencia se obtuvo el mismo resultado de viraje, aunque se tuvo que aumentar en pequeñas concentraciones de murexida, puesto que al indicador, como el indicador en la práctica, se requiere una gran cantidad de EDTA para poder hacer una titulación, lo que se alejaba un poco de la literatura. Se tuvo que agregar de más esta cantidad para que se pudiera llegar a un cambio de tono a un violeta esperado como nos indicaba la literatura. Ahora veremos las conclusiones que se obtuvieron. Se determinaron los niveles de de calcio y magnesio en las muestras problemas y del agua potable dando una concentración específica. Se determinaron las concentraciones de 3 alícuotas de muestra patrón con un promedio de 0.0109 molar, con una desviación estándar de 6.45 por 10 a la menos 5, lo que nos indica que fue una desviación estándar muy pequeña, con lo cual podemos decir que los estándares para la L4 patrón se mantienen en un área, se podría decir, aceptable. Se logró determinar también la dureza del DT para agua potable en 3 alícuotas con un promedio de 190.74 partes por millón. Asimismo, se logró determinar la dureza debido al calcio en 3 alícuotas con un promedio de 74.70 partes por millón. Se logró determinar la dureza total EDT para agua potable en 3 alícuotas, adicionándose un estándar de carbonato de calcio con un promedio de 105.91 partes por millón, que comparado con la literatura, podemos ver que es establecido lo que se esperaba, que era que disminuyera la cantidad utilizada de indicador y la concentración, ya que los niveles de las diluciones utilizadas bajaron la cantidad que se requería. Se logró también determinar la dureza debido al calcio en las 3 alícuotas adicionadas con un estándar de calcio, de carbonato de calcio con un promedio de 21.66 partes por millón, asimismo como en el objetivo pasado, se logró determinar de la dureza del agua. También en la dureza para el calcio se pudo obtener que disminuyó la concentración en partes por millón debido a los mismos de las diluciones y los procesos que se arrojaban al adicionarse a la muestra que se había utilizado antes, que podemos ver en las figuras, en las tablas 3 y 4. Pues aquí también presentamos nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Hasta luego.